Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del quinto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo octavo, versículo desde 22 hasta 25. En aquel tiempo, el Señor Jesús subió a la barca. Sus discípulos estaban con él, y les dijo a los que lo acompañaban: crucemos a la otra orilla del lago. Partieron, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Se desató entonces una tempestad sobre el lago. La barca se llenaba de agua, y estaban en peligro de hundirse. Los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron diciéndole: Maestro, Maestro, nos ahogamos. Él se levantó y dio órdenes al viento y a las olas, y todo se quedó tranquilo y sobrevino la calma. Entonces Jesús les preguntó: ¿Dónde está la fe de ustedes? Llenos de temor, quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que da órdenes a los vientos y a las olas y ellos le obedecen? Palabra del Señor. El texto es muy querido a nuestra memoria porque fue precisamente el texto que eligió Papa Francisco en la época del COVID, no exactamente la versión de San Lucas, pero la versión, digamos, paralela que encontramos en otros sinópticos. Y precisamente en aquel momento donde la vida del mundo parecía una gran tempesta en el mar, porque en medio de la pandemia no se sabía si se lograba llegar a la otra orilla, no tanto del lago en aquel caso, sino de la vida cotidiana, de lo que iba a pasar. Este texto nos llenó de valentía, de consuelo. Ya desde el comienzo había sido escrito y contado por parte del evangelista con un fuerte sentido metafórico. Siempre que leemos o escuchamos un evangelio, tenemos que prestar mucha atención a estos dos niveles. Hay un nivel histórico, la historia es muy sencilla. Jesús, que iba de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, una vez desde la orilla de Cafarnaum decidió pasar a la otra orilla del lago y, en vez que recorrer a pie toda la carretera que daba la vuelta del lago, evidentemente, siendo los suyos pescadores, aprovechó para irse cruzando el lago en barca, cosa más cómoda, cosa más directa y veloz. Pero también hay un nivel simbólico. Siempre en la Biblia mucha agua, el lago y sobre todo el mar son símbolo del caos, de la muerte. ¿Eso por qué? Porque desde la época muy antigua los hebreos no eran navegadores, eran pastores, gente acostumbrada a pisar la tierra, no a flotar en el mar. Es cierto que los suyos eran pescadores, pero los pescadores de Galilea entraban lago adentro por unos pocos 100 metros. Ya era algo para ellos aventuroso cruzar el lago hasta la otra orilla. Así que, si vamos a leer con atención el Antiguo Testamento, ya desde el comienzo nos habla de la creación como de un caos inicial donde las aguas cubrían toda la tierra. Y luego si pensamos, por ejemplo, al diluvio en la época de Noé, si pensamos al mar que Dios tuvo que abrir para dejar pasar al pueblo en el momento de la liberación, pero que volvió a cerrarse y ahí encontraron la muerte los egipcianos que seguían para arrestarle, para matarle, para volverle esclavos
a los hebreos que estaban escapando. Siempre que se habla de mucha agua, en la Biblia el símbolo metafórico, la metáfora, es un peligro de muerte. Es símbolo de la muerte misma, de los ínferos. Bueno, Jesús con lo suyo está cruzando el lago en la barca. Jesús se queda dormido, otra metáfora de cuando se quedará dormido por 3 días en el vientre de la tierra, en el sepulcro, después de su muerte antes que la resurrección, y los suyos tocan con mano el peligro de la muerte. Se levanta una tempesta tremenda y toda su pericia, toda su capacidad de manejar la barca, volvemos a decir que eran pescadores, además que este era su propio lago, estaba totalmente perdida. Se asustan terriblemente y van despertando al Señor Jesús para decirle: Maestro, Maestro, nos ahogamos. Y Jesús se despierta, se levanta. Mirad que son los mismos verbos de la resurrección. Jesús se despertará de entre los muertos, se levantará en su resurrección sobre la muerte y con el poder que solamente Dios tiene. Pero precisamente esto está a significar que en su muerte y resurrección el Padre lo ha glorificado, es decir, le ha entregado su propio título de Señor y por eso su propio poder sobre todo el universo, con el poder de Dios, regaña a los vientos y al mar y todo se queda tranquilo. Ni el tiempo de asombrarse por lo que han visto, Jesús regaña a lo suyo, preguntándole dónde está la fe de ustedes. Tengo que confesar que siempre había interpretado esta pregunta por parte de Jesús como una pregunta indirecta para decir, después de tantos milagros que han visto, todavía dudan que pueda hacer un milagro como esto, todavía se asustan tanto, todavía se extrañan cuando lo han visto. En la época precisamente del COVID, ya hace unos años, me di cuenta que la pregunta también tiene un valor más profundo. Jesús no está hablando solamente del poder que Él tiene sobre una tempesta, sino del poder que tiene sobre la muerte. Esta pregunta puede incluso significar ¿y por qué le da tanto miedo a morir? Claro, es algo muy natural el miedo a la muerte. Pero Jesús dice, ¿por qué esta cosa los espanta tanto cuando yo tengo poder sobre la muerte? Ya le había dicho que nadie se perderá, porque el Padre que cuida a los pájaros, a la hierba, mucho más cuida a sus hijos. Esta es una pregunta que sigue siendo válida para nosotros. El punto, mirad, no es no tener miedo a la muerte, es natural tener miedo a la muerte. El punto es no dejarse espantar como si nosotros también no supiéramos que después de la muerte no hay la caída en la nada, sino la vida eterna, el encuentro definitivo. Evidentemente a esta altura los discípulos todavía no lo habían entendido, tanto que se ponen unos a otros la pregunta que es, digamos, la pregunta principal, suma del Evangelio, la razón misma por la cual fueron escritos los Evangelios, para responder a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta es, Jesús es el Hijo de Dios que, habiendo muerto y resucitado en obediencia al Padre, el Padre lo ha glorificado
entregándole su mismo título, su mismo poder sobre el universo y sobre todo sobre la muerte. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y considerando que estamos viviendo una época bien rara, porque nunca como en nuestra época la gente ha podido ver a la muerte de los demás. Hasta cuando era pequeño yo, sí, uno veía morir a los abuelos, a unos familiares en la casa, de forma muy natural, dolida, pero muy natural. En cambio, hoy en día, todos los días, no solamente en la película, sino también en el telediario, en la televisión, en lo social, seguimos viendo a gente que muere. Y a pesar de esto, yo creo que nunca como hoy en día tratamos de no pensar en serio a la muerte. Sí, se ve muchas imágenes de muerte, pero siempre tratamos como de pensarla como si fueran una fiction, algo de una película. Al contrario, tratamos de pensar de manera seria la muerte y nosotros nos podemos permitirnos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente trata de no pensar en la muerte, que al final es la única cosa segura de nuestra vida, precisamente porque no teniendo una fe firme en la resurrección, la cosa la espanta. Al contrario, nosotros creyendo en Cristo resucitado y creyendo que Cristo ha venido a compartir nuestra muerte para que nosotros pudiéramos compartir su resurrección y por medio de él llegar al Padre, entonces sí, podemos pensarla, la muerte, nuestro futuro en esta perspectiva. Y pensar la vida en esta perspectiva da mucho valor, mucho sentido, incluso al presente, y orienta de manera más correcta todas nuestras opciones.